Bien. Bueno, solo faltaría Sixto Calix. No sé por qué no se ha podido conectar. Tal vez tiene fallas de internet, de señal en donde está él. Bien. Le voy a pedir a alguien que me pueda hacer una captura de pantalla para, y me la manda de los integrantes. Le voy a agradecer muchísimo. Me la puede mandar al número de WhatsApp, los que estamos conectados, ¿verdad? Bien. Estamos con la integral definida. La integral definida, esta es la fórmula, ¿verdad? Ajá, pero hay un teorema, el teorema fundamental del cálculo que se aplica para hallar área bajo la curva de la gráfica de una función. Entonces nos dice este teorema que sea f de x una función continua no negativa en a menor o igual que x menor o igual que b, es decir, en un intervalo de a hasta b en x, y sea f de x mayúscula una antiderivada de la función f de x, entonces A, el área entre la función y igual a f de x, el eje x y las líneas verticales x igual a y x igual a b, está dada por la integral definida a igual la integral de a hasta b de f de x igual la integral de la función f evaluada en b menos la integral de la función f evaluada en a. Es decir, la misma fórmula, solo que se le agrega antes a. Esto es igual al área. En la guía deben tener cuidado que hay algunos ejercicios que yo les pido la integral definida, ¿verdad? Y en otros les pido el área. O sea, donde solo se les pide el integral, no tienen que hacer ningún dibujo en el plano cartesiano, pero para las áreas sí. Ejemplo 2. Dice, evalúa el área entre la gráfica y igual a x a la 2 y el eje x de x igual a 0 hasta x igual a 2. Bueno, esto tengo preparado acá una plantilla, ¿verdad? Con la que hemos estado trabajando. Vamos a ver aquí. Nos dice, evalúe el área entre la gráfica de la función y igual 16 menos x cuadrado y el eje x de x igual a 0 hasta x igual a 4. Entonces, tenemos que evaluar el área que se nos forme, ¿verdad? Entonces, pero lo primero, en los ejercicios donde se pide área, lo primero que hay que hacer es eh, dibujar el área en un plano cartesiano. Entonces aquí, entonces vamos a evaluar valores. Aquí nos dice de x hasta 4 vamos a evaluar tres valores, empezando con de x igual a 0 hasta 4, empezando con 0, damos otro valor intermedio, 1 y 4, ¿verdad? O bien pude evaluar para 2, 3, 4, solo evalúo tres valores suficientes. Y esos valores de x que asigno, esta tabla de valores, los voy a evaluar en la función que me da, ¿verdad? En este caso 16 menos x cuadrado. Entonces aquí nos quedaría 16 menos 0 al cuadrado. Esto es igual a 16. 16 menos 1 al cuadrado. Esto es igual 16 menos 1, que esto equivale a 15, ¿verdad? Y y igual a, cuando x es igual a 4, esto me quedaría 16 menos 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, 4 por 4 es 16, 16 menos 16 igual a 0. Los puntos coordenadas que se me forman serían, primer punto coordenado para ubicarlo en el plano cartesiano sería 0,16. El segundo punto sería, que se forma sería 1,15. Y el tercer punto sería 4,0.
Entonces se dibuja la gráfica, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya está dibujada, pero cuando les toque dibujar, ustedes tienen que, por ejemplo, el punto 0,16 es un intersecto que cae sobre el eje Y, ¿verdad? En 16, en este punto, ¿verdad? Este sería, tienen que ubicarlo, ¿verdad? Aquí ya está hecha, pero yo más o menos para simular como que estuviera en la pizarra dibujando. El punto 1,15, entonces tenemos que partir. Se forma de uno que sale del eje X hasta 15 que caiga en el eje Y, ¿verdad? Es decir, trazamos línea imaginaria desde uno, una línea perpendicular desde uno en el eje X que debe cruzar con 15 que sale del eje Y, otra línea perpendicular, ¿verdad? Entonces se nos forma un punto acá, ¿verdad? Un segundo punto para ubicarlo. Y el último punto es el punto 4,0, ¿verdad? 4,0 es decir, un intersecto en el eje X, ¿verdad? Entonces, estos puntos los unimos, ¿verdad? Entonces, claro que a mí como les decía, a mí me dificulta a veces un poco algunos trazos. Entonces, estos puntos los vamos a unir para formar la gráfica de la función, ¿verdad? Sería, no me salió tan malo acá, ¿verdad? Entonces, nos dice el área limitada por, aquí nos está pidiendo el área entre la gráfica, la función, que es lo primero que tenemos que dibujar, haciendo una tabla de valores y sacando coordenadas de puntos, ¿verdad? Valores que asignamos son los de los que nos dice el problema, que va desde x igual a 0 hasta 4, unos 3 puntos. Luego, esos puntos los ubicamos y los unimos para sacar el área, ¿verdad? Entonces, nos dice que está el área de la función, el eje X y el eje Y, ¿verdad? Y el eje Y. Entonces, el área está, por eso dice área bajo curva, porque lo que vamos a hallar es el área limitada por la curva de la función, el eje X, y las líneas verticales imaginarias, x igual a 0 y x igual a 4. Aquí me pasé, ¿verdad? Me pasé un poco la... Vamos a tratar de... Bien, viendo estos puntos, el otro sería... Siempre se me dificulta, pero bien, el área... Mejor, aquí ya ubico cómo debe quedar, ¿verdad? Ya más bonita, así, hecha digital, pero ustedes así simulando como el trabajo que deben hacer ustedes, este es el área, tienen que dibujarla primero. Bueno, ¿cómo sacamos esta área, verdad? Esta zona, lo que está amarilla acá y lo que está con líneas acá. Integrando esta función. ¿Y cómo la integramos? Sería la integral, esta función consta de dos términos. Entonces aquí recordamos que la integral de una función, cuando solo aparece una constante, va a ser igual a x más c, ¿verdad? Es lo que nos dice la fórmula. Y la integral de una función potencia de x a la n es igual x a la n más uno sobre n más uno más c, ¿verdad? Claro que con integral definida se omite esa constante de integración. Entonces, esto equivale a integrar cada uno de los términos. La integral de una constante sería, desde la constante 16 solo sería 16x. Y la integral de x al cuadrado se aplica la segunda fórmula que es x a la 3 sobre 3. Lo encerramos entre corchetes y al lado derecho ponemos los límites de integración. ¿Qué nos dice la fórmula de la integral definida? Que la integral de a hasta b de una función f de x es igual a la integral evaluada en b, es decir, el límite superior, menos la integral evaluada en a, ¿verdad? Bueno, en este caso, en nuestro ejemplo particular, el límite b, el que corresponde a b, es 4. Entonces, vamos a evaluar 16 por 4 menos 4 a la 3.
sobre 3. Este sería el f, la integral, la función integral evaluada en b, ¿verdad? Menos la misma función evaluada en a, el límite inferior es 0. Sería 16 por 0 menos 0 a la 3 sobre 3. Todo esto se me hace 0, ¿verdad? Todo se me anula al evaluar. Entonces el resultado de nuestra área va a ser lo que sale de estas operaciones. 16 por 4 que me da 64 menos 4 a la 3 que es 64 tercios. 64 tercios menos lo que está en el segundo corchete, que todo se me hace 0, ¿verdad? Entonces el resultado va a estar dado por esta operación. Entonces el área sería 64 menos 64 tercios, utilizando el modo fracción, ¿verdad? Con la calculadora sería igual a 128 tercios unidades cuadradas. Ese es lo que deben poner, porque toda área está en unidades cuadradas, ¿verdad? Entonces, tienen que agregarle unidades cuadradas. Y esa sería el área de nuestra función, ¿verdad? Entonces, aquí simulé como que le estoy dibujando, pero aquí arriba ya lo pongo ya como ya estético y ya más bonito, ¿verdad? Sacado de una aplicación, ¿verdad? Entonces, este es el área de la función y igual el área bajo la curva de la función y igual 16 menos x al cuadrado, que es esta misma, solo que aquí está más fina, ¿verdad? Y este es más artesanal y así, con la dificultad que todavía no me acostumbro del todo con esta pizarrita, ¿verdad? Hay unos trazos que me salen todos, pero espero que la idea se esté entendiendo. No sé si hay preguntas hasta el momento. Bueno, miremos otro ejemplo. No, vamos a saltar acá. No podemos pasar porque ese es de otro tema. Bueno, voy a dejar de compartir acá y voy a pasar a la diapositiva, la otra. Bueno, el teorema fundamental del cálculo, explicamos, ¿verdad? Entonces esto es para área bajo curva. Este es el mismo, creo que me salté acá. Me faltó un ejemplo. Bueno, empecé por el segundo ejemplo. Dice, bueno, vamos a hacer este otro. No me están viendo, ¿verdad? Vamos a compartir, que me confundo. No, vamos siempre el mismo tema. Que el ejemplo que tenía que darlo de primer lugar lo di de último. Nos dice aquí, evalúe el área entre la gráfica y igual x cuadrado y el eje x de x igual a 0 hasta x igual a 2. Bien, entonces nos dice que encontremos el área limitada por la gráfica de la función y igual x cuadrado, el eje x y las líneas verticales imaginarias de x igual a 0 a x igual a 2, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos primero que dibujar, ¿verdad? Bueno, aquí ya está dibujada, ¿verdad? Pero vamos a simular, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, entonces, lo primero, con estos ejercicios que me pidan el área limitada por el eje X, la curva de una función entre
los valores de X, tenemos que dibujar, hacer una tabla de valores para encontrar los valores de Y y ubicar puntos en el plano cartesiano. Entonces, como dice que va de cero hasta de X igual a cero a X igual a 2, entonces evaluamos. Para cero Y sería igual cero al cuadrado igual a cero. Entonces el Y se nos forma la coordenada 0,0. Para uno, evaluando si X es igual a uno al cuadrado, esto es igual a uno. Se nos forma el punto 1,1. Y para X igual a 2, Y sería igual 2 al cuadrado igual a 4. Entonces se me forma el punto 2,4, ¿verdad? Bien, entonces el área se va a encontrar por los límites de integración, me dan los valores de X, desde a dónde se debe quedar el área limitada, ¿verdad? Entonces los límites de integración son los valores, el primer valor de X que es cero hasta 2 de la función que tenemos, X cuadrado. Entonces el área es la integral definida de cero hasta 2 de X cuadrado para este ejercicio. Bien. Entonces, aquí ya está dibujada, ¿verdad? Pero, ¿cómo vamos a hallar el área? Tenemos que ubicarlo, ¿verdad? Primero, antes de trabajar acá, tenemos que ubicarlo porque es parte del ejercicio. Cuando se pide áreas, tienen que dibujar el área. Bien, entonces el punto 00 que queda acá, ¿verdad? 4. 1, 2, 3, 4. Bien, entonces ubicamos el punto. La coordenada del primer punto es acá, ¿verdad? O sea, donde se cruzan los dos ejes. El punto 1, 1 lo vamos a ubicar sacando una línea vertical perpendicular al eje X desde uno que cruce con otra perpendicular que salga del eje Y, ¿verdad? Entonces se forman estos dos puntos. Y el punto 2, 4 igual se saca de sacando una perpendicular de 2 en el eje X y una perpendicular que sale desde 4 en el eje Y, porque es lo que dice el ejercicio, ¿verdad? Bien, entonces uniendo estos dos puntos, ¿verdad? Estos tres puntos, se nos forma la curva de nuestra función, ¿verdad? O sea, sería Y igual a X cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el área? Dice que el área es lo que está bajo la curva, porque es lo que nos dice el ejercicio, que está limitada entre la gráfica, la gráfica de la función, que es esta, el eje X y las líneas imaginarias verticales X igual a cero acá, hasta 2. Entonces, este espacio, este es el área que tenemos que determinar, que ya está dibujada acá, ¿verdad? Aquí ya de manera digital, en una aplicación ya la dibujó de forma automática, ¿verdad? Bien, pero la idea es para que ustedes vean cómo si cuando ya estén trabajando, ¿verdad? Cómo es la que deben dibujar, no ponerla exacta ya la gráfica, ¿verdad? Sino que la intención es que vean de dónde sale esta gráfica, ¿verdad? Que aquí está fina, ¿verdad? Bien fina el dibujo, ¿no? A diferencia de este, ¿verdad? Que está más artesanal. Bien, entonces ya teniendo la gráfica dibujada, procedemos a calcular el área que nos piden. Entonces, aquí, esta es una función sencilla, es un monomio, entonces solo le aplicamos la fórmula que me dice que el integral de x a la n de x es igual a x a la n más uno sobre n más uno más c. Entonces aquí esto sería igual a x a la 3 integrando sobre 3, ¿verdad? Que lo vamos a poner entre corchetes y aquí ponemos los límites de integración al lado derecho. Entonces, ¿cómo sacamos esa área? Evaluando, ¿verdad?
porque la fórmula del integral definida nos dice del área que es igual a la integral definida de fx de x igual f de a menos f de b. Entonces, aquí aplicando esta fórmula, nos quedaría 2 a la 3 sobre 3 menos 0 a la 3 sobre 3, y esto es igual 8 tercios unidades cuadradas. Unidades cuadradas, porque hay que, cuando se nos pide el área, hay que dar la unidad de medida, que un área es unidades cuadradas. Entonces, así es como calculamos el área para este ejemplo, que es el más sencillo que lo di. Tenía que darlo de primero, lo puse de último, ¿verdad? Bien, bueno, tenemos que salirnos de acá, mantener, a dejar de compartir acá y pasamos a la otra diapositiva. Bueno, para integral definida existen estos teoremas. Estos teoremas son importantes porque vienen unas preguntitas de teoría, ¿verdad? Nos dice que el integral, si los límites de integración inferior y superior son iguales, la integral que va de a hasta a de una función f de x va a ser igual a cero porque se anulan, ¿verdad? Si los límites de integración son iguales, por definición va a ser cero el resultado. La integral definida cuando los dos límites de integración inferior y superior son iguales. También se da este criterio. El teorema 2 tiene este segundo inciso, que la integral definida que va de a hasta b de una función f de x sería igual al negativo de la misma integral, pero si se intercambiara intercambiando la posición de los límites de integración. Es decir, la integral de a hasta b de f de x va a ser igual el negativo de la misma integral, pero al contrario de b hasta a de f de x de x. Inciso C. La integral que va de a hasta b de f de x sería igual la integral de a hasta c f de x más la integral de c hasta b de f de x, donde c es un número real que está entre a y b. Esto se aplica para gráficas donde la curva de la función a veces está arriba del eje x y a veces está, y otra parte cae sobre debajo del eje x, ¿verdad? O sea, esta se aplica, pero no vamos a ver, ¿verdad? Para gráficas que, por ejemplo, que está el eje X, que caen así, ¿verdad? Las áreas, ¿verdad? No, piden el área limitada por la función pero no vamos a ver, ¿verdad? Como regalo para que no se les dificulte este tercer parcial, no entramos a muchos de este tipo de ejercicios, ¿verdad? Pero existe este teorema. Estos teoremas importantes porque vienen algunas preguntitas en el examen. Siempre voy a poner unas 3 preguntas. Entonces, sé que importante para que los estudien, ¿verdad? Los tomen en consideración. Ejemplo 5 nos dice integral de 5 hasta 5 de x es igual a cero por teorema 2 inciso A, porque la integral de 5 hasta 5 de x, integrando esto sería x a la 1 más 2 x a la 2 sobre 2, ¿verdad? Al evaluarlo sería 5 a la 2, el límite de integración superior, como nos dice la fórmula, que es igual a f de b menos f de a, ¿verdad? Y como es el mismo, como en este caso sería el mismo, entonces se va a anular los resultados y queda cero. Bien, inciso B dice, demuestre que integral de 0 hasta 2 de x es igual al negativo de 2 hasta 0 de x de x. Esto es solo una demostración, pero, por ejemplo, si sacamos la primera integral de 0 hasta 2 nos va a dar 2, ¿verdad? Sería. Integrando esto sería x a la 2 sobre 2 de 2 para 2 y 0. Entonces se evalúa primero el límite en el resultado
el límite superior 2 a la 2 sobre 2 menos 0 a la 2 sobre 2. Esto se me va a hacer cero, lo que está en el segundo corchete. Igual, 2 a la 2, esto me queda arriba 4 entre 2 menos 0 entre 2. Esto 4 entre 2 es 2, 2 menos 2 igual a 2. Pero si calcula el negativo aplicando este teorema de la misma integral, intercambiado los signos, los límites de integración, el resultado al final me tiene que dar positivo, ¿verdad? Entonces esto sería el negativo, porque el negativo queda fuera del integral. Integrando esto sería x a la 2 sobre 2 para 0 y 2. Entonces aquí hay que arrastrar ese negativo fuera del corchete, ya evaluando, ¿verdad? Los límites de integración sería 0 a la 2 sobre 2 menos 2 a la 2 sobre 2. Esto se me hace cero, ¿verdad? Pero el segundo par de corchetes se me hace 4, ¿verdad? 2 a la 2 sería 4 entre 2. Al final esto me queda 2 aquí. Entonces, dentro del paréntesis me va a quedar el valor menos 2. Pero como por el teorema me dice de que al intercambiar el negativo, entonces el signo que está multiplicando fuera del corchete multiplica el resultado de dentro y me va a quedar 2, ¿verdad? Esto solo es una demostración. Por tanto, la integral que va de 0 a 2 de x es igual al negativo de la misma integral, pero que va al contrario, los límites de integración de 2 hasta 0 de x de x. Decía el inciso C de teorema 3 se empleará en ejercicios de curvas de gráficas que tienen segmentos debajo y arriba del eje X, pero no voy a poner voy a, no, para facilitar un poco el temario, ¿verdad? Y las últimas evaluaciones. Entonces, pues allá les había dicho, son como, esto se aplica para ejercicios cuando salen curvas que se cortan, ¿verdad? Que suben las curvas algunas veces está arriba y otra está debajo del eje X. Bueno, tema 5 más sobre área, dice. En tema anterior se estableció que el área bajo la curva Y igual f de x acotada por las líneas x igual a x igual a b y y igual a cero, es decir, el eje x, esto es sinónimo de decir el eje x, y igual a cero, está dada por la integral definida que va desde a hasta b de f de x en el caso de que la función sea mayor o igual que cero en un intervalo que va de a hasta b. Consideremos ahora el caso correspondiente a la región acotada por la curva y igual f de x, las líneas x igual a, x igual a b y el eje x cuando f de x menor o igual que cero. Si a es menor igual a x, menor o igual que b. Es claro que el área en cuestión está situada por completo debajo del eje x, como se advierte en la figura. En este caso, el área entre el eje x y la función estará dada por el negativo del integral de x igual a y x igual a b. Entonces, por eso es que es importante dibujar, cuando en ejercicios de área, dibujar la gráfica de la función primero, porque puede ser que esté arriba del eje x o debajo. Si la curva está debajo del eje x, el área va a cambiar por el negativo de la integral definida de esa función. Entonces hay que tener el debido cuidado, por eso es que se pide, es importante dibujar, no empezar a integrar de un solo, porque primero hay que dibujar, porque no sabemos si la curva de esa función f que nos dan está arriba o debajo. Si está abajo, el área va a ser el negativo de la integral definida. Por eso el teorema fundamental del cálculo solo aplica para funciones que están por arriba del eje X, positiva, ¿verdad? Entonces ahí está diferencia, ¿verdad? Entonces dice el negativo de la función de f de x del integral va a ser igual el negativo de la resta f de b menos a. Pero al multiplicar el negativo fuera de esta resta, la resta se me invierte, ¿verdad? Entonces al final va a ser equivalente a decir la resta contraria de f de a
la función integral evaluada para el límite inferior menos la función evaluada para el límite superior por el cambio de signo, ¿verdad? Ejemplo uno nos dicen, determine el área acotada por la función y igual x cuadrado menos 9, el eje x y las líneas verticales x igual a 0 y x igual a 2. Bueno, aquí voy a dejar de compartir y voy a pasar a la otra diapositiva, ¿verdad? A la plantilla para que se más o menos se observe cómo lo deben dibujar, ¿verdad? O cómo lo deben desarrollar. Bueno, nos dice determine el área acotada por la función y igual x cuadrado menos 9 el eje x, las líneas verticales x igual a 0 y x igual a 2. Entonces, lo primero es que voy a dar valores, ¿verdad? Asignar una tabla de valores a x para planteo la función donde voy a evaluar el valor que doy de x y después la coordenada del punto, ¿verdad? Bueno, aquí me faltó una columna y, ¿verdad? Una columna para y, ¿verdad? Bien, entonces evaluando esto sería igual. Para cero, ¿verdad? Cero al cuadrado menos 9. Esto es igual menos 9. Valor de y es menos 9. Se nos forma el punto 0, menos 9. Para uno, evaluando para uno en la función quedaría uno al cuadrado menos 9. Uno al cuadrado menos 9. Uno al cuadrado es uno. Uno menos 9 menos 8. Negativo 8. Se me forma el punto uno negativo 8. Y para 2 esto quedaría 2 al cuadrado menos 9. 2 al cuadrado es 4 menos 9. Esto es igual negativo 5. Negativo 5. Esto me quedaría la coordenada 2 negativo 2 negativo 5. Entonces, estos puntos los vamos a ubicar para sacar nuestra gráfica, ¿verdad? El punto 0 menos 9 es un intersecto en el eje Y que cae sobre menos 9 en el eje Y, es decir, queda debajo del eje X. El otro punto, uno menos 8 sale de trazar, de ubicar, ¿verdad? Sacando una perpendicular desde uno en el eje X que cruce con menos 8 en el eje Y, ¿verdad? Sacando otra perpendicular desde menos 8, una línea suave, ¿verdad? Ubicamos este punto, que lo quisiera hacer redondito, pero me distorsiona el... Bien, y el último punto que llega, porque dice que llega hasta 2, ¿verdad? Sería la coordenada 2 menos 5, es decir, este se ubica sacando una perpendicular desde 2 que cruce con otra perpendicular que sale de menos 5 en el eje Y, ¿verdad? Entonces este punto, estos tres puntos los uno, bueno, sale un poco torcido. Entonces el área, si observan la curva de la función, va a estar, dice que esté limitada por la curva de la función y igual x cuadrado menos 9 el eje x y las líneas verticales x igual a 0 y x igual a 2. Entonces, líneas verticales imaginarias, claro, ¿verdad? X igual a 0 x igual a 2. Entonces, el área que tenemos que encontrar, ¿verdad? Es esta, ¿verdad? Que dibujada ya de forma fina, ¿verdad? Automática de una aplicación, me dio esta. Ahora, para guía, no quiero que hagan, tienen que dibujarlo a mano, ¿verdad? Lo pido, ¿verdad? Estas no tienen, no se las le voy a poner malo si me lo dibujan con aplicación. Tienen que ubicarlo porque yo veo que le estén entendiendo.
Sugiero no usen aplicaciones para desarrollos porque yo eso voy a anotarlo, ¿verdad? Y en examen no les va a servir para que vayan practicando. Además, estos temas más sencillos que los de los parciales anteriores, ¿verdad? Bien, entonces vamos a encontrar esta área, ¿verdad? Esta área que aquí está más dibujada. ¿Cómo la encontramos? Como el área, como la curva de la función está debajo del eje X, el área va a ser el negativo de la integral que va desde 0 hasta 2 de x cuadrado menos 9 de x. Pero lo que hacemos para facilitar, ¿verdad? No estar que hay que integrar esto y estar con un signo menos porque pueden confundir, lo que hacemos que este signo menos lo multiplicamos, lo metemos dentro del signo de integral, multiplicando el signo menos por cada uno de los términos que está dentro y se reescribe la integral. O sea, sería igual la integral que va de 0 a 2 menos x cuadrado más 9 por la cuestión de ley de los signos, ¿verdad? Menos x cuadrado más 9 menos por más da menos de en x cuadrado y menos por menos da más, ¿verdad? Que equivale para que lo podemos reordenar, ¿verdad? Es como que tuviéramos acá 9 menos x cuadrado, solo cambiando la posición de los términos, ¿verdad? Para que nos quede el primer término positivo, ¿verdad? Aquí solo es la propiedad conmutativa, ¿verdad? Que el orden de los factores no va a alterar el resultado, el orden que se escriben los términos. Bien, entonces ya nos está sacando esto. Entonces ya se reescribe porque se introduce dentro de la función, dentro del integral, el signo. Entonces lo podemos hacer así, ¿verdad? Para que se nos facilite un poco el cálculo y no estar arrastrando menos que por todo una expresión dentro de un corchete que nos podemos confundir, ¿verdad? Bueno, solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Para continuar, ¿verdad? Que ya casi nos están sacando.